Hola, probando. Hola teonautas, Cristina Hinojés es una de las personalidades teológicas más influyentes de la Iglesia en España, entre otras cosas porque ha sido llamada para participar en el sínodo sobre la sinodalidad. Pero la teología de Cristina Hinojés ha suscitado de vez en cuando algún tipo de diálogo, a veces discusión, en redes sociales. En esta ocasión me quiero fijar en una de las declaraciones que ha hecho Cristina Hinojés recientemente en uno de los cuadernos de Cristianismo y Justicia, teniendo en cuenta que el último número de esta revista, el 238, ha sido escrito por ella. Allí dice una afirmación que ha salido recientemente en algún diario religioso: el cristianismo no debió convertirse nunca en una religión. En realidad Jesús nos dejó una forma de vida que es mucho más comprometida, aunque de manera menos rígida que una religión. Estas afirmaciones están en relación al clericalismo, como vamos a ver, pero vamos reflexionando a la luz de estas afirmaciones poquito a poco. La primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿qué quiere decir Cristina con esto? ¿Qué quiere decir que el cristianismo no es una religión en el sentido semántico de la palabra religión? Porque si una religión se define por ser una institución compuesta de una serie de creencias, de un sistema moral y de un culto, pues en principio habría que ver qué significa que el cristianismo no es una religión. ¿Acaso quiere decir esto que el cristianismo no es un sistema moral, o que no debería serlo, o que no debería contener preceptos morales en cuanto fenómeno espiritual? Entiendo yo que Cristina Hinojés no se refiere a esto, puesto que leyendo este mismo cuaderno que ella ha escrito, ella misma enuncia un montón de preceptos morales también. Ella afirma, por ejemplo, que hay que creer siempre a las víctimas de abusos dentro de la iglesia, o afirma que no se deben poner condiciones morales para aceptar a las personas que se acerquen a la mesa del Señor. Esto, por vía negativa, es también un precepto moral y bastante radical y abarcante desde el punto de vista ético. Decir que quien juzga a los miembros del colectivo LGTB no forma parte del camino sinodal sería también un precepto moral de exclusión en este caso. Pero entonces, si Cristina Hinojés no se refiere a que no debería ser el cristianismo una religión, en cuanto a sistema moral, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que el cristianismo no es una religión en cuanto que no se puede definir como un culto litúrgico? Pero a todas luces sabemos que Jesús celebró el culto de Israel, y salvo que algún exegeta me contradiga con argumentos muy autorizados, tenemos todas las ocasiones para pensar que Jesús de Nazaret, en el momento culminante de su vida, que es la última cena, proclama sus palabras en un contexto profundamente cultural, como es el de la Pascua judía, la haya celebrado ese mismo día u otro, que sobre eso sí hay bastante debate. Y no solo eso, sino que Jesús establece además un culto, en tanto que dice a los discípulos: haced esto en conmemoración mía. Y lo que está haciendo es, como ya todos sabemos, una acción cultual profética, la de entregar su cuerpo y su sangre en el pan y el vino. Los primeros testimonios apostólicos dan cuenta de este ambiente cultural en el que se establece la celebración de la Eucaristía. Pero si el cristianismo no es un culto, entonces ¿qué es? Si no es una religión, entonces habría que asumir que tampoco el cristianismo es un conjunto de creencias que hay que creer obligatoriamente. El problema con esto es que en los escritos apostólicos encontramos una noción imprescindible para entender la patrística, que es la regula fidei, la regla de la fe. Todos los padres de la Iglesia, prácticamente sin excepción, están de hecho muy concernidos con el tema de la regula fidei, y es de hecho lo que permite mantener la conexión, la comunión entre todas las iglesias aún en su diversidad. Y el que no entre dentro de la regula fidei, tararí que te vi, otro sitio, muchacho. Podemos imaginar un cristianismo sin dogma, en el que cualquier persona sea llamada cristiana igualmente, aunque no crea, por ejemplo, en la encarnación o en la resurrección de Jesucristo. ¿O es cristiano el que pervierta el depósito de la fe, por ejemplo, afirmando que Jesús vendrá al final de los tiempos para vengarse de sus enemigos y castigarlos aquí en la tierra, digamos, de manera temporal? Autores tan de moda como Ireneo de León afirmaban la regula fidei como algo nuclear en su sistema teológico. O a lo mejor a lo que se refiere Cristina Hinojés es que el cristianismo no debe ser considerado una institución, sino una organización más o menos carismática. Pero ¿te imaginas una iglesia católica en la que no haya derecho? Entendiendo aquí como derecho canónico.
lógico? ¿Te imaginas un cristianismo que institucionalmente no regulara los derechos y los deberes de fieles y pastores? Una institución que no conociera ningún tipo de derecho, por ejemplo, con respecto a los abusos sexuales de menores dentro de la iglesia, algo por lo que además Cristina Hinojés está muy preocupada. En fin, negar que el cristianismo debió haberse convertido en una religión, ¿qué significa si no significa ninguna de las 4 cosas anteriores? A ver, disclaimer. Yo estoy perfectamente de acuerdo con Cristina Hinojés en el sentido de que el cristianismo no es esencialmente una religión. Es decir, que el cristianismo no es en su naturaleza más profunda un sistema de pensamiento o un sistema moral de conducta. Eso nos llevaría a caer en el cristianismo liberal, en el cristianismo sentimentalista o en el cristianismo del funcionariado. Y eso no es el cristianismo, sino que el cristianismo se define esencialmente por ser una relación con Cristo de sus discípulos, y la iglesia está constituida por estos discípulos del Señor. Por tanto, lo que está en el origen de la iglesia no es un sistema, sino que es un encuentro. Y en eso estamos perfectamente de acuerdo. Lo que resulta llamativo en estas declaraciones es que Cristina Hinojés afirma que el cristianismo nunca debió de haberse convertido en una religión, según sus palabras literal. Y ahora nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está en el fondo de esta declaración? Es más, ¿había otra posibilidad para el cristianismo en vez de convertirse en una religión? ¿Y cuál era esa otra posibilidad? Ella dice que no debería haberse convertido en algo tan rígido como una religión. Cristina Hinojés dice en este cuaderno a qué se refiere exactamente. Y dice que se refiere al clericalismo. Vamos a leer sus palabras. No debió convertirse nunca en una religión en el sentido de separar a una parte mínima de los demás, los sacerdotes, el clero, aunque con influencia, mucha influencia sobre el resto. A esto es a lo que se refiere Cristina. Se refiere a la separación de los sacerdotes frente al resto. A ver, los que me conocen ya saben que yo la palabra sacerdote no me gusta mucho y que prefiero decir la palabra presbítero, por un motivo muy simple, porque la palabra presbítero se encuentra en la escritura y en la tradición apostólica. Es una palabra bíblica y patrística, por lo tanto resulta mucho más adecuada y elocuente. Ignacio de Antioquía, muy al principio, es un autor del siglo I, terminando, dice en la carta a los magnesios que el obispo preside a semejanza de Dios y los presbíteros según la semejanza del concilio de los apóstoles. ¿Cómo te quedas tú con esto? San Ignacio es el primero que establece la triple diferencia entre episcopo, presbítero y diácono. Ahí lo dejo, muy tempranito ya. Y es que entonces a los presbíteros corresponde desde los orígenes del cristianismo un ministerio de presidencia de la comunidad, al modo de los apóstoles. ¿Y cuál es el modo de los apóstoles? Pues mira, tras Pentecostés se habla de Pedro y los demás apóstoles desempeñando un papel fundamental en la comunidad, y entendiendo aquí apóstoles como los 12, lo que en la tradición lucana son los 12, lo de los que no sabemos el nombre, los que salen es de Chaucer. Y cuando hay un problema doctrinal, ¿quién se reúne? Pues los apóstoles. En Hechos 15:6 se dice que los apóstoles y presbíteros se reunieron para tratar un asunto. Y presbítero se entiende en un sentido arameo, según dicen los especialistas. Que es pastor en sentido de líder, ¿vale? Este colegio apostólico parece que tiene una intrínseca continuidad institucional en el tiempo. Y esto por la sustitución de Judas Iscariot, que rápidamente es sustituido por Matías. Hay sucesión apostólica, con lo cual se revela el deseo de comunidad, el deseo de continuidad, o al menos así lo entendieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el cual tendría un deseo de que esto se institucionalizara en el tiempo. Y esta comunidad de varones, en el libro de los Hechos, preside la comunidad, decide sobre la comunidad y predica para la comunidad. Entonces en realidad nos cuesta mucho entender la crítica que Cristina Hinojés hace al cristianismo en cuanto a religión, en virtud de la separación de unos pocos que tienen influencia sobre muchos, porque de hecho esto es lo que pasaba en la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesucristo, al menos como se narra en la escritura. Ya después, las palabras de Cristina Hinojés en realidad pues son muy bonitas y leídas así de pasada pueden ser incluso hasta edificantes, pero si a alguien se le ocurriera llevarla a la práctica, creo que tendría realmente catastróficas consecuencias, porque un cristianismo sin culto, sin moral, sin institución y sin ministerios es que no es nada. Y ahí tenemos el ejemplo de las iglesias libres, que esto es algo que ya se ha intentado. ¿Una iglesia libre qué es? Pues una iglesia en la que se imponen de manera más rigurosa que antes los preceptos arbitrarios de su nuevo líder. Y ya está. Porque dime tú si las iglesias libres, que no se consideran a sí mismas instituciones religiosas, sino meramente carismáticas, neumáticas,
lógicas, dime tú si en ellas no hay abusos, porque de hecho, pues lo de siempre. Los tiempos han cambiado, obviamente, pero me parece que es un poco así como arriesgadillo decir que el cristianismo nunca debió convertirse en algo tan rígido como una religión. Y obvio que hay que denunciar el clericalismo, porque el clericalismo es justo lo contrario al carácter clerical de la iglesia. Y a ver, y es a esto a lo que se refiere explícitamente Cristina Hinojés, al clericalismo entendido como el clérigo creador de reuniones, como funcionario, como celebrador de rituales. Pues sí, eso es un clericalismo bastante estéril, digamos. Clericalismo es aquel sistema en el que el churrero y el sacerdote solo se diferencian porque el churrero fríe el pan. Y por supuesto que hay que acabar con el clericalismo en cuanto a soberbia, en cuanto a vanidad, omnipotencia administrativa, pesadez, abusos, alcahuetería, rigidez, lo que tú quieras, pero es que eso ya lo sabemos. En el mismo cuaderno, Cristina Hinojés lamenta que haya teólogos que sean señalados por sus posturas teológicas. Mi deseo, de nuevo, no es hacer un señalamiento, es establecer un diálogo. Y por eso, pues, no sé, estoy abierto a dialogar con Cristina Hinojés cuando ella quiera, aún en mi desigualdad, que no estaré tan preparado como ella, desde luego. Pero bueno, que aquí estoy a la orden, para lo que haga falta. Le doy las gracias a todos los teofanistas que hacen posible la existencia de este canal y también a todos los teonautas miembros que estamos ahí reuniéndonos todos los martes en el directo de miembros, al que te invito para recibir en directo un curso completo de teología. Nos vemos en la próxima, familia, que se me acaba de dormir la pierna. Ay. Shoot.